Buenos días, queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel Córdoba. Vamos a dar inicio a nuestra clase de aritmética y el tema de hoy es par ordenado, ¿correcto? Este tema es bastante interesante porque aprender par ordenados significa que vamos a poder encontrar los puntos cuando estemos en una gráfica o en un plano cartesiano, ¿correcto? Dice, llamamos par ordenado a la expresión matemática de la forma, ¿ya? Hay una expresión matemática que tiene esta forma, ¿ven? Esta forma, y esta expresión que se nos presenta de esta forma, se llama par ordenado. P es la letra de par, que significa par ordenado, pero esta cosita de acá no siempre se va a presentar en los ejercicios, ¿correcto? P igual no siempre se va a presentar en los ejercicios. Pero esto de aquí que está entre paréntesis, A punto y coma B, esto sí es la expresión correcta o la expresión matemática de un par ordenado, ¿correcto? ¿Por qué se llama par ordenado? Porque la letra A yo lo ubico en un plano, lo ubico siempre sobre el eje X. En un plano cartesiano lo voy a ubicar la letra A, que me representa un número, en el eje X, y la letra B, que también me representa un número, lo ubico en el eje Y, ¿no es cierto? Y con esos dos puntos voy a encontrar un punto en el plano cartesiano, ¿ya? Y se llama par ordenado justamente por eso, porque X tiene un lugar determinado y B también tiene un lugar determinado, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, 5,3 no es el mismo punto que 3,5, ¿ya? Son puntos que se ubican o que están en diferente posición en el plano cartesiano. Muy bien. Veamos. La letra A, que es el primer elemento del par ordenado, se llama o se denomina primera componente. Y la letra B, que es el segundo elemento del par ordenado, lo llamamos segunda componente, ¿correcto? Entonces A es la primera componente y B es la segunda componente del par ordenado, y el par ordenado presenta esta expresión matemática. Muy bien, veamos unos ejemplos. Aquí me muestra tres ejemplos de cómo es un par ordenado, ¿correcto? 5 punto y coma 9, 12 punto y coma 7, 25 punto y coma 36. De aquí en adelante ya no voy a mencionar la palabra punto y coma, sino voy a decir simplemente coma, ¿correcto? Entonces, este primer par ordenado 5,9 me presenta como primera componente al 5 y como segunda componente al 9. El siguiente par ordenado 12,7 me presenta como primera componente al 12 y como segunda componente al 7. El tercer par ordenado también me presenta como primera componente el 25 y como segunda componente el 36. ¿Correcto? Aquí las flechitas me ayudan a presenciar mejor quién es primera componente y quién es segunda componente. Muy bien. Entonces, en cada uno de ellos se puede identificar la primera y segunda componente, ¿no es cierto? Claro, ya sabemos identificar quién es la primera y quién es la segunda componente, ¿no? Es importante aprender por qué se le llama par ordenado, porque en la gráfica vamos a poder ubicar el 12,7 en un determinado lugar, que no es lo mismo, no es el mismo punto que 7,12. ¿Correcto? Este tiene un lugar de ubicación en el eje X y el 7 también tiene un lugar de ubicación en el eje Y. ¿Ya? Ese es el orden que se mantiene cuando van a ser graficados en un plano cartesiano. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice pares ordenados iguales. Ya sabemos reconocer lo que es un par ordenado, a quién se le llama primera componente y a quién se le llama segunda componente. Y le he dicho más o menos por qué es importante, ¿correcto? Pero con los pares ordenados también se pueden realizar ejercicios. En este caso me dice pares ordenados iguales.
Dos pares ordenados serán iguales cuando tienen iguales las primeras componentes e iguales las segundas componentes, ¿correcto? Para que dos pares ordenados se cumplan, que sean iguales, entonces deben ser igual, las primeras componentes de ambos pares deben ser iguales y las segundas componentes de ambos pares ordenados también deben de ser iguales, para que se cumpla que dos pares ordenados son iguales. Veamos cómo es matemáticamente. Por ejemplo, si el par ordenado A, B es igual al par ordenado M, N, entonces se debe cumplir que las primeras componentes deben de ser iguales y las segundas componentes también deben de ser iguales. ¿Quiénes son las primeras componentes en estos pares ordenados? A y M, ¿no es cierto? Entonces A y M deben de ser iguales. Y también las segundas componentes B con N también deben ser iguales, ¿correcto? Entonces, si estos dos pares ordenados me dicen que son iguales, entonces debe cumplirse que A es igual a M y B es igual a N, ¿no es cierto? Claro, para que se cumpla que sean iguales estos pares ordenados, las primeras componentes deben de ser iguales. Primeras componentes iguales y las segundas componentes también deben ser iguales. Esta expresión que está aquí me sirve ya para resolver cualquier problema. Primero aprendo la definición, hago bien la comparación, aprendiendo bien a entender esta definición de aquí de pares ordenados iguales, y con esto armo las ecuaciones. Vamos a ver cómo se hace. Dice, veamos un ejemplo. Me dicen, si los pares ordenados m,5 y 8,p son iguales, hay que hallar m más p, ¿correcto? Me están diciendo, si estos pares ordenados son iguales, entonces cuánto vale m, cuánto vale p, y después lo sumamos para llegar al resultado. Entonces vamos a darle solución. Como m,5 y 8,p, estos pares ordenados son iguales, como m,5 es igual a 8,p, estos pares ordenados son iguales, por eso hago esta expresión así, porque me están diciendo que son iguales, no porque yo quiera, sino porque acá me dice que estos dos pares ordenados son iguales. Si no me dijeran que son iguales, no tengo por qué hacer esta igualdad, ¿correcto? Si me dice que son iguales estos pares ordenados, entonces si son iguales debe cumplirse que las primeras componentes deben de ser iguales, ¿no es cierto? Veamos. Entonces, ¿qué cosa se cumple si estos dos pares son ordenados? Que la primera componente m debe ser igual a la primera componente 8 del otro par ordenado, ¿no? Que la primera componente de un par ordenado debe ser igual a la primera componente del otro par ordenado. Por eso es que m es igual a 8. Y si son iguales estos dos pares ordenados, también se debe cumplir que las segundas componentes de ambos pares ordenados también deben ser iguales. Entonces 5 es igual a p. Como m es igual a 8 y 5 es igual a p, entonces ya encontré los valores. ¿Qué es lo que me piden? Hallar m más p. Me piden hallar m más p. Como m más p, y como m y p ya conozco, entonces m más p es lo mismo que decir 8 más 5. ¿Y cuánto es 8 más 5? Es 13. Por lo tanto, m más p vale 13, que es el resultado que me estaban pidiendo encontrar. ¿Correcto? Ya hallé el resultado. Entonces, es importante tener claro esta definición para poder armar mi ecuación. Bien, no está difícil. Vamos a ver un ejercicio un poquito más complicado. ¿Correcto? Veamos. A resolver. Dice, si los siguientes pares ordenados, aquí hay dos pares ordenados, ven ustedes, 16, menos 1 y b menos 3,9, si estos dos pares ordenados son iguales, entonces hay que calcular a más b. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a darle solución. Si estos dos pares ordenados son iguales, entonces voy a igualar estos dos pares ordenados, ¿no es cierto?
Como 16, menos 1 es igual a b menos 3,9, son iguales, por eso pongo el signo igual acá, porque me están diciendo que son iguales, entonces igualo los pares ordenados. Como estos pares ordenados son iguales, entonces, ¿qué cosa se debe cumplir? Que 16, que es la primera componente, debe ser igual a b menos 3, que es la segunda componente, perdón, la primera componente del otro par ordenado. Entonces las primeras componentes se igualan y las segundas componentes a menos 1,9, que son las segundas componentes, también se igualan. ¿Por qué igualo? ¿Por qué? Porque si me está diciendo que estos dos pares ordenados son iguales, las primeras componentes deben ser iguales y las segundas componentes también deben ser iguales. Muy bien, entonces he armado dos ecuaciones. Uno que es 16 igual a b menos 3 y a menos 1 igual a 9. ¿Correcto? Ahí terminó todo lo que es de par ordenado y de aquí hacia abajo simplemente tengo que utilizar ecuaciones, un poquito de álgebra. Ya sabemos cómo resolver una ecuación, ¿no? La incógnita es ver lo que está con menos pasa con más. Y lo que está con menos acá también pasa con más. Muy bien, resolvemos las ecuaciones. Ya pasó el 3 que está con menos, pasó con más, por lo tanto sería 16 más 3 es igual a b. Si el menos 3 pasa al otro miembro, b queda solito. Aquí también a menos 1 que está con menos pasa con más, por lo tanto a sería 9 más 1. Me queda la expresión de esta forma, seguimos resolviendo, sumo 16 más 3 es 19, 19 es igual a b, y por acá también sumo 9 más 1, 10, por lo tanto a vale 10. Encontré los valores de a y b, ahora voy, ¿qué cosa es lo que me piden calcular? Y me están pidiendo calcular a más b, entonces sumamos. Luego a más b sería igual, o es lo mismo que decir 10 más 19, porque a vale 10 y b vale 19, 10 más 19. ¿Y cuánto es a más b entonces? 10 más 19 sería 29, y 29 es el resultado de todo este ejercicio, ¿ya? Es el resultado de lo que me están pidiendo calcular. Me piden a más b y ya di con el resultado. A más b es igual a 29. Miren cómo a partir de esta afirmación que son iguales estos dos pares ordenados, entonces es que yo igualo los pares ordenados. Y luego voy a la definición. Si estos dos pares ordenados son iguales, entonces se debe cumplir que las primeras componentes de ambos pares ordenados deben ser iguales y saco la primera ecuación. Y luego las segundas componentes de ambos pares ordenados también deben ser iguales y saco la segunda ecuación. A partir de ahí comienzo a resolver. Muy bien, no está difícil. Con un poquito de práctica ustedes van a poder resolver ejercicios de pares ordenados iguales. Veamos otro ejemplo. Dice a resolver. Bien, si los siguientes pares ordenados, aquí también hay dos pares ordenados, son iguales, entonces hay que calcular x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo encuentre el valor de x, lo voy a elevar al cuadrado y ese va a ser la respuesta de x. Y cuando encuentre el valor de y, ahí lo elevo al cuadrado y ese va a ser el valor de y cuadrado. Y después sumo ambos resultados y voy a terminar el ejercicio con la respuesta correcta. Bien, vamos a darle solución. Si los siguientes pares son ordenados, entonces si los siguientes pares ordenados son iguales, entonces igualamos los pares ordenados. Ahí está. Y si he igualado los pares ordenados, si los dos pares ordenados son iguales, entonces las primeras componentes deben ser iguales. Por lo tanto, 7 debe ser igual a 2y más 3 y 2x menos 1 debe ser igual a 9. ¿Ya? 2x menos 1 debe ser igual a 9. Aquí no hay tres
elementos. Hay 2, 1, 2. Aquí también 1, 2. ¿Ya? No es que un elemento sea 7, el otro 2x o el otro menos 1. No. 7 es un elemento. 2x menos 1, todo esto es un elemento. ¿Correcto? No hay que confundirse. Por eso es que la primera componente en 7 y la primera componente del otro par ordenado es 2y más 3. La segunda componente es 2x menos 1 y la segunda componente del otro par ordenado es 9. Entonces, primeras componentes se igualan y segundas componentes también se igualan. Ahí terminó lo que es pares ordenados iguales y ahora vamos a aplicar nuestro conocimiento de ecuaciones, ¿correcto? Ya sabemos resolver una ecuación. Lo que está con más pasa con menos y lo que está con menos pasa con más al otro miembro, ¿no es cierto? Resolvemos la ecuación. Entonces el más 3 va a pasar a restar al 7. Ahí está, 7 menos 3 y queda 2y. Al otro lado el menos 1, lo que está con menos pasa a sumar, va a pasar a sumar al 9. Pasó a sumar y queda solamente 2x porque el menos 1 ya pasó. Me queda una expresión de esta manera, por acá puedo restar y por acá puedo sumar. Entonces restamos por un lado y sumamos por el otro. Si resto me sale 4 y si sumo aquí me va a salir 10. Entonces voy a tener por un lado 2y igual a 4 y por otro lado 2x igual a 10. ¿Cómo se resuelve esta partecita? El 2y está multiplicando al i. Aquí estaba sumando. Por acá está restando, por eso pasa a restar y esto pasa a sumar. Pero cuando está multiplicando, lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces el 2 va a pasar a dividir al 4. Y si el 2 pasa, ya no tiene por qué estar acá el 2. Solamente va a estar el i. Lo mismo va a pasar acá. El 2 se está multiplicando con el x. Entonces lo que está multiplicando pasa a dividir. Y si pasa el 2 a dividir, ya no tiene por qué estar acá, porque ya pasó a dividir y quedará solamente x. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. El 2 va a pasar a dividir, miren cómo va a pasar el 2. Ahí está, pasó a dividir, ¿correcto? Pasó. Y por el otro lado, también, ¿no? El 2 también va a pasar a dividir al 10. Ahí está. Una rayita porque va a pasar a dividir, una raya de división. Muy bien. Entonces efectúo la división por acá y por acá también voy a efectuar la división. Y igual a 4 entre 2. 4 entre 2 es 2. X sería igual a 10 entre 2 y 10 entre 2 es 5. Aquí ya encontré los valores de X y el valor de Y. He encontrado el valor de X y el valor de Y. X vale 5 e Y vale 2. Pero no, ¿qué cosa es lo que me piden? El valor de x pero elevado al cuadrado. El valor de y pero elevado al cuadrado. Y después tengo que sumar los resultados. Entonces hay que elevar al cuadrado. ¿Correcto? Así como está, vamos a elevar al cuadrado. Entonces, si yo elevo y al cuadrado, esto también tiene que estar elevado al cuadrado. Si elevo x al cuadrado, esto también, el 5 también tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado y elevamos al cuadrado a ambos miembros de cada ecuación. Este es un miembro de una ecuación, este es otro miembro. A ambos miembros de la ecuación elevamos al cuadrado. A ambos miembros de la ecuación elevamos al cuadrado. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Porque así vamos a encontrar cuánto vale x al cuadrado. Entonces, y al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, 4. X al cuadrado, ¿cuánto será? 5 al cuadrado, 25. Ya encontré que y al cuadrado vale 4 y x al cuadrado vale 25. Y ahora me piden sumar los resultados, entonces voy a sumar. X cuadrado más y cuadrado es igual a 25 más 4 y 25 más 4 es 29. ¿Correcto? Y terminé el ejercicio. ¿No, chicos? Bien, veamos la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva dice si los siguientes pares ordenados m más 4, 6 y 5, n son iguales, entonces hay que calcular m más n.
Bien, esto lo dejo para ustedes, yo voy a estar en línea. Cualquier cosita ustedes me llaman o me dicen, profesor, cómo se hace esto, pero por favor intenten, vuelvan a ver el video. Una vez más, fíjense cómo es que se resuelve y comiencen a hacer la igualdad y luego resuelvan las ecuaciones. Muy bien, un abrazo chicos, que tengan buen día. Hasta la próxima.